El mundo se encuentra ahorita en una situación que muy pocos de ustedes y la mayor parte de los seres humanos están conscientes del peligro potencial en que el mundo se encuentra bajo su propia autodestrucción. Ya se habla de una tercera guerra mundial en esta semana, etcétera, etcétera. Hay una degradación total de la moral, de los principios éticos y morales. Y en medio de todas estas cosas, hay una ley que dice que no hay absolutamente ningún efecto sin una causa. Todo tiene una causa, no hay nada por accidente. Nadie cae en adulterio de la noche a la mañana. Nadie cae fumando de la noche a la mañana. Comenzaste con un cigarro. Nadie cae en el alcoholismo de la noche a la mañana. Comenzaste con una copa, etcétera, etcétera. Entonces, la situación en la que el mundo se encuentra actualmente, tenemos que regresar a la historia. Y voy a tratar de regresar desde el siglo XX para mostrarles a ustedes que en el siglo XX alcanzó el mundo el nivel más elevado de toda su historia, científica y tecnológicamente, y cuando llegamos casi a la punta de lo que creíamos ser, como actualmente lo han dicho muchos del Foro Económico Mundial, vamos a crear una super raza. El mundo ha comenzado con una velocidad tremenda en su caída y nos encontramos a la orilla de un abismo. Porque antes de la caída siempre es la soberbia. Veamos rápidamente el siglo XX. 1906, los primeros carros de gasolina y las tentativas de volar. 1930, el doctor Alejandro Fleming descubre la penicilina. 1945, la fisión nuclear. El mundo entra al descubrimiento de la bomba atómica. 2 bombas son soltadas en Hiroshima y Nagasaki en 1945. En 1947, el mundo alarmado, Andrés Oppenheimer y Enrico Fermi del proyecto Manhattan le hablan al presidente de Estados Unidos diciéndole que no pueden dormir con la conciencia de haber descubierto el uranio 235 con el cual se fabrica la bomba atómica. Inmediatamente se juntan los expertos, entre comillas, para comenzar a desarrollar la famosa Organización de las Naciones Unidas, la ONU. Y ahora sí vamos a tratar con una agrupación y un consejo de seguridad, vamos a impedir que las naciones comiencen a armarse nuclearmente, porque ahora este consejo las va a vigilar. En 1952, de una forma irónica y además burlona, la Unión Soviética fabrica la primera bomba de hidrógeno, echando a perder los sueños utópicos que supuestamente tenía la organización de la ONU. 1954, el doctor Crick y el doctor James Watson descubren por primera vez la molécula del ADN, o el ácido desoxirribonucleico, de lo cual voy a hablar más tarde. 1969, llegamos a la Luna. Ya conquistamos el espacio es de nosotros, ya vamos completamente hasta, inclusive actualmente se imaginan con sueños que no son científicos, sino de ciencia ficción, que vamos a vivir en Marte, que sería mejor una luna de miel en Marte que en Cancún o que en Acapulco. 1970, los satélites de comunicación internacional. El mundo llega a comunicarse de una forma impresionante. 1970, lo que se ve en Rusia, se ve en China al mismo tiempo. Ahorita lo que yo veo en la televisión en México se ve en otro país. Y eso hace que continúe creciendo la tecnología del ser humano, pero a la par continúa elevándose la soberbia del ser humano, donde cada día y cada descubrimiento lo hace sentir que realmente somos dioses y que podemos manejar problemas que van mucho más allá de nuestra capacidad humana y limitación intelectual para poder resolverlos. 1980, el iPhone, las computadoras, los iPads, los chips, etcétera, etcétera. 1961, cae la famosa ideología del comunismo, cae la
la Unión Soviética o la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas ante el mundo, y en ese momento Estados Unidos de Norteamérica dice: ahora sí, con la caída del comunismo ya no hay ningún obstáculo para las democracias. Vamos a continuar avanzando también con todo lo que es la ciencia, y vamos a tratar de avanzar con todo el capitalismo, porque ya no tenemos al comunismo que nos vaya a estorbar. Durante todo este tiempo, quiero hacer un paréntesis, desde el principio del siglo XX hasta el final del siglo XX, y todavía en nuestro siglo, se comenzó a propagar la mentira más grande pseudocientífica, que se calificó como la teoría de la evolución. Comenzaron a enseñar durante todo el siglo XX, en los museos, en las universidades, en las escuelas de medicina, mismos científicos, mismos genetistas y biólogos, a enseñar que el ser humano desciende de chita, que venimos de los monos, que somos el resultado de algo accidental, que el universo de repente ¡pum!, explotó en la famosa teoría del Big Bang, sin decir que la nada no produce nada, ni tampoco la nada produce el pensamiento ni la conciencia. Pero así fue el mundo educado durante todo el siglo XX, mostrándonos de esta manera de qué forma tan fácil es el ser humano engañado. En el programa nazi, del programa nacional socialista, 85 millones de alemanes, no indígenas, sino doctores, médicos, arquitectos, abogados, paleontólogos, antropólogos, fueron engañados con una idea que se propagó, que se llamó el nazismo. Y cuando despertaron del engaño y de la burbuja en que fueron dormidos, se dieron cuenta que más de 6 millones, no solamente de judíos, también de gitanos y homosexuales, habían sido exterminados a través de los hornos de concentración nazi y con experimentos pseudocientíficos del doctor Mengele, que trataba de crear una raza humana o una raza que se llamó la raza aria. Es impresionante que después de que la teoría de la evolución es hecha a pedazos, principalmente cuando se descubre el ADN. Señores médicos que nos acompañan, genetistas que nos acompañan y antropólogos que nos acompañan, el ADN demuestra que es imposible la mutación de una especie a otra especie. Y jamás se enseñó esto en las escuelas, nunca, hasta que hay una demostración científica que de un chango produce un rinoceronte, un camello produce un gato produce un perro, y que el ser humano puede producir algo mezclado, una quimera con un animal. Entonces la evolución fue completamente devastada. La segunda ley de la termodinámica, la ley física que rige la mayor parte de las leyes del ser humano. ¿Qué cosa explica o postula la segunda ley de la termodinámica? Bueno, pues que todo tiene un proceso de descomposición, oxidación, todo se echa a perder, nada dura, el Sol pierde millones de toneladas masa cada segundo, y a pesar de esta ley que contradice la teoría de la evolución, seguían enseñándola dentro del mundo físico y científico. Y luego vino la biología con los aminoácidos. Los aminoácidos, que son como los ladrillos de la vida, han impedido, impiden e impedirán la evolución. ¿Pero por qué se enseñó eso? Porque no solamente había una alternativa, la Biblia. Y el ataque era devastador. El día que aceptaran que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, tenían que decir: la Biblia tenía la razón. Pero la soberbia intelectual, científica, pudo más. Y comenzó a hundir al mundo en el ateísmo, secularismo, hedonismo y todas las ismos que fueron y tuvieron su origen precisamente con la teoría de Carlos Darwin, que simplemente postuló algo que él se imaginó. Si Carlos Darwin hubiera conocido que el ADN impide la evolución, jamás lo hubiera postulado. Ni siquiera en su libro El origen de las especies, Carlos Darwin, lo leí 3 veces ese libro, cuando me hice ateo, porque fui ateo casi 8 años de mi vida, decepcionado de la religión y de todos los sistemas que había. Carlos Darwin dice en ese libro: puede que, chance y, no sé, no estoy seguro, a lo mejor.
Esto no es un lenguaje científico, señores. Esto es un lenguaje especulativo, hipotético, filosófico. Él mismo no estaba seguro realmente de que su postulación iba a resultar en algo bueno. Pasamos al siglo XXI rápidamente y encontramos en el 2001 que el mundo despierta ante la utopía, el capitalismo, la democracia, que ahora es una fanfarronada totalmente, ¿verdad? Y ya vamos ahora sí a crear un mundo mejor. Tenemos la genética, tenemos la tecnología para realmente superar, porque si venimos de los animales y somos el resultado de una evolución, pues es el tiempo en que la genética y la tecnología nos va a ayudar a evolucionar más. Estas palabras las dijo Klaus Schwab, el presidente del Foro Económico Mundial, y su consejero principal, Noah Harari, judío, dijo: Jesús no existe, la cruz no existe, la Biblia son mentiras. Ellos, considerados en Davos, en Suiza, en las reuniones que tienen cada año, hablando de estas cosas y reuniéndose entre artistas, filósofos, estadistas, diplomáticos, etcétera, etcétera, cada año del mundo, para determinar cómo van a dirigirnos en el 2024. ¿Qué debemos de creer? ¿Qué debemos de comer? ¿Y cómo van a manejar el mundo? Este es el mundo que actualmente nos encontramos y la gente está desapercibida de estas realidades. El 2001 despertamos al terrorismo islámico radical, donde 19 musulmanes radicales se van contra la ciudad de Nueva York, contra 2 torres gemelas, contra el Pentágono, y otro avión cae en Pensilvania porque los tripulantes impidieron que fuera a llegar a la Casa Blanca. Cuando despierta el terrorismo en el 2001, Estados Unidos principalmente despierta una realidad que siempre se equivocaron por ignorarla. El mundo islámico y el mundo del Medio Oriente nunca podrá ser afectado ni influido por el mundo occidental. Ellos no piensan como nosotros pensamos, ellos aman la muerte. Nosotros amamos la vida. Ellos tienen una religión que se llama el Islam, cuyo propósito en el mismo Corán, en más de 15 sutras, que son como versículos, dicen el propósito principal del Islam. Escuchen esto, es la conquista total del mundo y la exterminación de la nación de Israel. Entonces, este movimiento terrorista despierta los ojos a muchos observadores, historiadores. Oye, pero ¿qué es lo que está pasando? Los vamos a conquistar porque tenemos las armas y los aviones para acabar con ellos. Bueno, este movimiento terrorista continúa hasta casi el 2015-2016 y fue el presidente Trump el que mandó aviones y deshizo el grupo de ISIS, que hace una semana atacaron un teatro en Moscú y que todavía sigue vivo, que fueron los sobrevivientes de la caída de Saddam Hussein. Entonces, el mundo terrorista se comienza a organizar descubriendo que es imposible destruir a Israel con guerras. Israel fue atacado en 1948, perdieron. Los atacaron en 1956 en el Golfo cerca de Inglaterra, Suez, y perdieron. 1967, la guerra de los 6 días, más de 20 millones de árabes perdieron. 1973, la guerra de Yom Kippur, volvieron a perder. Y al darse cuenta que no podían destruir a través de una guerra, organizan los grupos terroristas que están levantados, financiados y sostenidos actualmente por la nación de Irán. Irán es la nación que sostiene a Hamas, a Hezbollah, a los Hutis, a los talibanes, a ISIS y a todos los grupos que están tratando a través del terrorismo poder causar problemas en el mundo, desviar completamente los medios de información, y se descubre hace un mes que las Naciones Unidas están influenciadas por los grupos terroristas y que más de la mitad de los empleados que tiene una agencia de las Naciones Unidas para la ayuda de los palestinos estaban proporcionándoles armas a los mismos grupos de Hamas. Claro que esto fue Antonio Guterres, el presidente de las Naciones Unidas, ya no sabía qué contestar, qué es lo que está pasando aquí. Y vemos la infiltración como un veneno por todos lados de estas mentiras para poder destruir el mundo. 2005, Israel le dice al gobierno de Gaza y a los palestinos: nos salimos de la tierra de ustedes. De aquí en adelante,
la autoridad palestina, Al-Fatah, dirigida por Mahmoud Abbas, se van a encargar ustedes de gobernar Palestina. Israel saca a todas las familias judías de Gaza. Esto muy poca gente lo sabe, pero dejaron en Gaza a los judíos escuelas, gimnasios, hospitales, centros de entrenamiento para beneficio de los mismos palestinos. En cuanto en 2005 se sale Israel de Gaza, los de Hamas le quitan el poder a la autoridad palestina y se constituyen ellos como el gobierno único militante de Gaza. Así que Gaza es comenzar a gobernar no por un gobierno, sino por un gobierno terrorista. El Líbano, quitan al gobierno del Líbano, los Hezbolá, y ahora Hezbolá está gobernando el Líbano. Los Hutis en Yemen, junto al Mar Rojo, están gobernando ahora, y vemos nosotros de qué forma todos estos grupos se están apoderando de casi todo el Medio Oriente para ellos controlar el mundo, porque el sueño islámico del califato islámico no ha sido extirpado de sus mentes ni de sus corazones. En 2023 se comienza a propagar la ideología de género, hace 1 año, 2 años, oficialmente. ¿De dónde vino esta orden? Que en México, en Guatemala, en España, en Italia, en todas las escuelas primarias, se les enseña a los niños que ellos pueden cambiarse de hombre a mujer, de mujer a hombre, y también pueden dudar de su propia genética y de su propia biología. ¿Cómo es posible que el mundo haya llegado a este grado? Donde actualmente en California y en Canadá, ahorita en Canadá, si un niño de 11 años, escúchame, si un niño de 11 años en Canadá va ahorita a una clínica de transgénero y los papás se oponen, los papás son metidos automáticamente a la cárcel 5 años. Lo mismo que en California, se les comienza a quitar a los niños completamente el gobierno por los padres. Ahora el Estado absorbe a los infantes, ahora los adoctrinamos, los echamos a perder, como vamos a ver más adelante, con un propósito: desintegrar la familia, que es la columna, el bastión de todas las sociedades. Y el 2024, ahora tenemos la amenaza potencial de una tercera guerra mundial. En estas últimas 2 semanas, el ejército de la OTAN, que es el ejército de la Unión Europea, se han armado como ustedes no se imaginan. Los países escandinavos, los países bálticos, Estados Unidos, la China, Rusia, Corea, todos en estas últimas 2 semanas se han armado y están despertando a todos y reclutando miles de soldados, porque ellos saben que es inevitable una guerra mundial. Y la Biblia lo confirma: el mundo acabará en medio de las guerras nucleares. Es interesante ahora descubrir algo, que hace 2700 años, damas y caballeros, hace 2700 años, el profeta hebreo Isaías describió exactamente las condiciones en las que el mundo iba a terminar, en las páginas de las Sagradas Escrituras. Pero no solamente el profeta Isaías, en su capítulo 24, describe estas condiciones, sino que también enumera 3 causas principales que hundieron a la raza humana, que la están hundiendo actualmente, y la raza humana, como en tiempos de los nazis, como en tiempos de la guerra, desapercibidos, inconscientes, sin saber lo que está pasando en el mundo. Porque a la mayor parte de los humanos solamente les interesa hacer dinero, prosperar, y todo se mueve actualmente, absolutamente sin ninguna excepción. Todo se mueve actualmente con 2 factores: intereses políticos e intereses económicos. Presidentes que niegan su propia amor a su patria por el dinero o por un puesto político. Todo se mueve absolutamente. Como decía el expresidente de México, Luis Echeverría, ¿verdad? En la política no hay amigos, solamente intereses. Y si es necesario, entierro a mi mamá para subirme al trono. Leamos algunas partes de Isaías 24 y veamos de qué manera tan certera la Biblia, hace 2700 años, escribió cómo iba a acabar el mundo
y las causas que han originado la desarticulación, la depravación, la confusión tan grande en la que el mundo está viviendo. Y dice así, comenzando en el versículo 3: la tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque número 1, porque traspasaron las leyes; 2, falsearon el derecho; y 3, quebrantaron el pacto eterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra, y sus moradores fueron asolados. Fueron consumidos los habitantes de la tierra, y disminuyeron los hombres. Vemos nosotros que el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Lucas, claramente mencionó que este tiempo se iba a acercar también 700 años después del profeta Isaías. Y dice el Evangelio de Lucas capítulo 21 versículo 25: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia. Angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que vendrán sobre el mundo, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Y en el versículo 34 se nos hace una advertencia del mismo Jesús: miren también por ustedes mismos, que sus corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de la vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque vendrá como un lazo sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que sean tenidos por dignos de estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. La Biblia pues nos habla claramente que viene un mundo tremendo, viene un mundo a ser desbaratado, ser autodestruido por nosotros mismos, por la ambición, el poder, y porque simplemente hemos creído la mentira de hace 6,000 años en el huerto del Edén. Cuando Satanás se presentó a la primer pareja, que muchos toman como una metáfora y como una fantasía, y que la Biblia dice que esto es real, Satanás, Lucifer, le dice a Eva: nunca le hagan caso a Dios, porque serán como dioses, sabiendo el bien y el mal. Y a través de toda la historia hemos creído esta mentira, que realmente nos podemos convertir en dioses. Pero nunca como ahora. El presidente del Foro Económico Mundial, Bill Gates, los grandes personas, estadistas, políticos, científicos, asumiendo y diciendo realmente: Cristo ni siquiera existió. La Biblia son una sarta de mentiras. ¿Cómo es posible que hayamos llegado a este degeneramiento filosófico y mental, cuando una de las principales reglas para un debate, para tener un diálogo con cualquier persona, yo cuando me he enfrentado a comunistas, agnósticos, etcétera, etcétera, siempre le pido: determíname qué quiere decir que estamos en un mundo progresista? ¿Qué es progresista para ti? Defíndeme la palabra ateo. Porque si no tenemos la etimología de las raíces y el conocimiento original, ¿cómo podemos debatir? Entonces, ¿cómo es posible que Noah Harari, consejero del Foro Económico Mundial, diga: Cristo no existió? Yo le podría preguntar en este momento: ¿desde cuándo cuentas la historia? ¿Antes de Buda o después de Buda? ¿Antes de Confucio o después de Confucio? ¿Antes de Zoroastro o después de Zoroastro? ¿Antes de Mahoma o después de Mahoma? Me va a contestar: pues mire, estamos a 2024, en el mes de marzo, pues antes de Cristo, cabeza de... La misma historia fue dividida con la intervención de Cristo. Dividió la historia. Es tan impactante la influencia y la intervención de Jesucristo en la historia, que divide el mundo antes y después, por el amor de Dios. ¿Cómo es posible que haya gente tan tonta, verdad, tan deschavetada, que puede llegar a asumir eso
¿Por qué? Por sus prejuicios intelectuales y su soberbia científica. Hace 2000 años fue crucificado este hombre, y la crucifixión de Cristo hizo nacer el cristianismo, y el cristianismo se mantiene en pie o se cae con la resurrección de Cristo. Si Cristo no hubiera resucitado, estaríamos en nuestros pecados. Hubiera sido como Buda, hubiera sido como Zoroastro, un gran maestro religioso, como lo han clasificado muchas personas. Pero Él resucitó. Él volvió a vivir y nos dijo: yo soy la resurrección y la vida. Si tú crees en mí, vas a volver a vivir y tendrás la vida eterna. Si no hay esta esperanza, somos como los animales. Dice el apóstol Pablo: comamos, bebamos. ¿Para qué le soy fiel a mi esposa? ¿Para qué no robo? Si el que no tranza no avanza, dicen en México. El que no se hace amigos de políticos o de personas influyentes nunca va a llegar al trono, y es a través de la estafa, del chantaje, del robo, del fraude, a través del cual la gente se abre paso. ¿Por qué? Porque no tienen leyes morales, porque ellos creen que ese es el principal objetivo. Tengo las riquezas, llego a presidente, llego a diputado, tengo mi casa. Y acuérdense ustedes del tristemente célebre Arturo Durazo. Venimos platicando ayer. Yo estuve con él más de 3 meses en sus helicópteros. Nos llevaba, me llevó al colegio de policías ahí en el desierto de los Leones. Estuve en sus oficinas el 5 de febrero, aterrizamos en el helicóptero. Me juntó a todos los jefes, a Lino Ventura, al general Nazararo, a todos en aquel tiempo, en el 85, los que eran los más grandes servidores de la policía en México, que estaban todos bajo el presidente López Portillo. Les dimos un mensaje como el que están escuchando. Antes de que muriera Durazo, no disfrutó nada de lo que hizo, ningún castillo. Murió cerca de Acapulco, de Cuernavaca, en Burgos, y murió con la Biblia en el pecho, abierta en Juan capítulo 14. Finalmente lo vamos a ver en el cielo. El Chapo se acaba de convertir también, ¿sabían? Su mamá era cristiana y nunca dejó a la mamá del Chapo de orar por él. Y ahora ya se colaron las noticias que aceptó en la celda a Jesucristo. Y vamos a encontrar muchas personas que finalmente se dieron cuenta, se bajaron de su nube, enfrentaron la realidad, que solamente vale la pena saber que el día que tú mueras, no va a haber nada de que tú tengas, no te vas a llevar nada. Dios te va a preguntar en ese momento si tienes a Cristo en tu vida como tu Salvador. Veamos en primer lugar aquí en Isaías capítulo 24, en nuestro pasaje, que en primer lugar el versículo 1 nos muestra que este juicio que viene sobre el mundo será universal. Aquí se mencionan 3 puntos principales que acabamos de leer, y dice así: Jehová vacía la tierra, la desnuda y trastorna su faz, y hace esparcir a sus moradores. Y sucederá que así como al pueblo, al sacerdote, al siervo, a su amo, a la criada, a su ama, al que compra, al que vende, al que presta, al que toma prestado como al que da el logro, así el que recibe, serán juzgados. En primer lugar, Dios será el agente de este juicio. El apóstol Pablo, en el libro de los Hechos, capítulo 17, dando un mensaje a los judíos que no querían entender realmente lo que Dios quería, les dijo en el versículo 31: por cuanto Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. El hecho que Dios haya mandado a su Hijo Jesucristo al mundo, y Él haya dado en una cruz su vida, su sangre por tus pecados y por mis pecados, es suficiente para que Dios te juzgue. Porque tú has oído en esta mañana estas buenas noticias, que Dios te ama. Dios dio su vida por ti en una cruz. Y si tú has aceptado todo, ¿por qué no aceptas algo que es gratuito? No te tienes que ir a la villa, ir y vuelta de rodillas para que Dios te perdone. No tienes que encerrarte en un convento y dormir en una cama de piedra durante 3 o 4 años. Simplemente tienes que creer, porque la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, este juicio es inevitable. Será un juicio universal, un juicio donde no habrá acepción de personas. Delante de Dios estarán los ricos, los pobres, los libres, esclavos, vendedores, prestamistas, etcétera, etcétera. Y en tercer lugar,
es un juicio que devastará completamente el mundo. La tierra será vaciada, completamente saqueada. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo. Pregúntale actualmente a cualquier político que conozcas, ¿cuáles son los objetivos de la Agenda 30? ¿Cuáles son los objetivos de los países? El clima. ¿Y qué quieren hacer con el clima? La Tierra es como, tiene ahora sí una pulmonía tremenda. El planeta Tierra está, ya no nos aguanta el planeta Tierra. Hemos contaminado el mar, hemos contaminado el aire, los pesticidas han contaminado todo lo que es las frutas, las verduras, los vegetales. Hemos hecho de este planeta un basurero completamente. Y ahora nos volvemos contra Dios. ¿Y por qué Dios este tsunami? ¿Y por qué estas guerras? ¿Y por qué estos terremotos? Cuando somos nosotros los seres humanos que no tenemos la conciencia que la naturaleza está unida a la maldad y al pecado humano. Porque cuando Dios nos creó, nos puso como gobernantes y virreyes de este planeta. Y nos dijo Dios, ahí está el planeta, y de aquí en adelante, dice en Deuteronomio capítulo 11, en el Antiguo Testamento, que Dios nos dejó sus leyes claramente determinadas con esta advertencia. He aquí les pongo a ustedes la bendición y la maldición. En esta tarde tienes ante tu vida dos cosas, un camino u otro camino. La bendición, si tú obedeces a Dios, si tú sigues a Dios, la confianza, la paz, aunque no tengas dinero y mueras, tus hijos tendrán a Cristo, seguirán a Cristo, pero tendrás la vida eterna. Y dice Dios, y te les pongo la maldición. La bendición, si oyeres los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo les prescribo hoy. Y la maldición, si no oyes, si ahorita te cierras los oídos y te apartas del camino que Dios te ordena que sigas para ir en pos de y dioses ajenos que no has conocido. Somos seres responsables moralmente y como tales tenemos la opción de escoger dos caminos. Ese es lo que se conoce como el libre albedrío. Y si tú no tienes este libre albedrío en tu vida, pues entonces vas a tener que enfrentarte algún día con este juicio de Dios, donde Él te pedirá cuentas y ahorita te puedes burlar lo que quieras, reírte lo que quieras, pero está establecido, dice la Biblia, que muramos una sola vez y el día que tú mueras se acabó. Y puede ser ahorita saliendo, mañana, un cáncer, una embolia cerebral, un accidente, un diagnóstico que nunca te esperabas, pero todos estamos destinados al mismo camino. Y es el tiempo en esta mañana que Dios te dice, arrepiéntete de tus pecados. Ahora veamos estas causas del juicio que habíamos mencionado, que se mencionan en el versículo 3 en adelante. Y dice así, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, número 1, porque traspasaron las leyes. Dios es el legislador de la ley, damas y caballeros. ¿Cómo puede una persona que se dice científica, médico, biólogo o genetista atreverse a decir que un hombre no es un hombre y que una mujer no es una mujer? Simplemente, ¿quién es una mujer? Vamos a cerrar la Biblia. Una mujer es una persona, un ser humano que tiene cromosomas XX. ¿Ya? Biología y genética elemental. ¿Quién es un varón? Es una persona, un ser humano que tiene cromosomas Y, que no tienen las mujeres. Entonces, si tú tienes el cromosoma Y y tu mente te dice que no eres lo que biológica y genéticamente te diseñó Dios, hay un choque entre tu mente y tu metabolismo y tu cuerpo donde te va a volver loco. Por eso el 65% de los transgéneros acaban suicidándose. Aparentemente viven vidas felices, pero no es cierto, no puede ser. Estamos violando las leyes de Dios. Tú eres hombre y tú eres mujer, biológica y genéticamente. ¿Cómo nos atrevemos a llegar a este grado de locura, de psicopatía, de poder determinar nosotros quién es un hombre y quién es una mujer, violando nosotros mismos, que nos llamamos gentistas o biólogos o científicos, las mismas leyes de la biología y de la genética? Traspasamos las leyes. Dice en el libro de Romanos, capítulo 1, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Se envanecieron en sus razonamientos
y su corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Ahí estás, hace 2000 años. Profesando científicos, genetistas, biólogos, se profesan, dicen que son necios y se vuelven en necios. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en la semejanza de hombre corruptible, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual manera también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo la retribución debida a su extravío. Por eso Dios los entregó a una mente reprobada, para que no hagan cosas que convienen. Veamos nosotros que la palabra y la frase mente reprobada en el original griego significa una mente que ya no distingue entre el bien y entre el mal. Cuando el ser humano llega a este punto donde ya no saben qué es blanco y qué es negro, al negro es blanco y el blanco es negro, es cuando el ser humano ha llegado a su final, a una mente reprobada. Yo no soy lo que soy, ahora puedo tener relaciones hombres con hombres, mujeres con mujeres, ahora podemos hacer esto, al grado que están a punto de legislar la pedofilia en las Naciones Unidas. Meterse con niños menores de 11, 10 años de edad sexualmente. Jesús dijo, el que se meta con un niño de esos, más le vale que se amarrara una piedra y se aventara al río, que tropezar uno de los pequeñitos cuyos ángeles ven mi rostro todos los días. A ese grado hemos llegado, damas y caballeros. Dicen Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9 al 11, que no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios. No erréis, o sea, no se equivoquen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni avaros, ni los borrachos, ni maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Aquí podríamos decir, pues qué amolado estoy, ¿verdad? ¿Qué me queda? Escucha lo que sigue. Y esto eran algunos. Esto éramos todos nosotros. En la iglesia es un hospital donde todos nosotros veníamos arrastrando los defectos, los pecados, ya sea hereditarios, ya sea por el medio ambiente donde tú te criaste, etcétera, etcétera. Pero dice, ahora hemos sido lavados, ya hemos sido santificados, ya hemos sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu vuestro Dios. Es lo que Dios te ofrece a ti en esta mañana. Dime lo que sea, he abortado 8 niños, soy lesbiana, soy esto, soy transgénero, soy un ladrón, soy un adúltero, he engañado a mi esposa. No importa si tus pecados, dice la Biblia, fueran como el carbón, como blanca lana, vendrán a ser por la sangre preciosa derramada de Jesús. ¿Qué mensaje tan glorioso tenemos del perdón de Dios, de la gracia y la misericordia de Dios? Porque Dios nos ama de tal manera que dio a su Hijo unigénito, para que cualquiera de nosotros que crea en Él no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ahora dice en segundo lugar, falsearon el derecho. Impresionante que actualmente no hay justicia en ningún tribunal. Increíble que la Corte Internacional de Justicia, cuando un país de Sudáfrica demanda a Israel por genocidio ante la Corte Internacional en La Haya, los 15 o 17 jueces de La Haya acepten la solicitud de este país cuando la misma definición del genocidio, que es un genocidio, tiene que haber la intención anticipada para juzgar a alguien con genocidio, cosa que no se le podría atribuir a la nación de Israel. Sin embargo, aceptaron la solicitud y se hicieron ahí tontos durante algún tiempo y finalmente no les quedó más que con los abogados que vinieron de Alemania y de Inglaterra demostrarles que estaban siendo como un circo
porque la ley lo dice claramente, definamos que es un genocidio. Y finalmente aceptaron que no fue genocidio lo que cometió Israel. Pero así están todos los tribunales, los jueces, los magistrados, los gobernantes, los diputados, los gobernadores, se venden. Y siempre, nunca apartan a las personas como debe ser, de una forma equitativa. Veamos lo que dice Salomón hace 3000 años, Proverbios 17, versículo 15. Y dice la Biblia: el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Versículo 26. Ciertamente no es bueno condenar al justo, ni herir a los nobles que hacen lo recto. Capítulo 18, versículo 5. Tener respeto a la persona del malo para pervertir el derecho del justo no es bueno. Y Proverbios 24, 23 al 25. También estos son dichos de los sabios. Hacer acepción de personas en el juicio no es bueno. Escuchen jueces, escuchen gobernantes, escuchen presidentes municipales, escuchen todos aquellos ustedes que han tenido un cargo sobre muchas personas en cualquier área o en cualquier escalón de la justicia. El que dijera al malo justo eres, los pueblos lo maldecirán y le detestarán las naciones, mas los que reprendieren tendrán felicidad y sobre ellos vendrá grande bendición. La Biblia dice: hemos falseado el derecho. Ya no hay justicia en ningún tribunal. Ya todos es por medio este hombre, ¿verdad?, que violó a más de 20 niñas, Epstein, el judío en Estados Unidos, que compró una isla. Iban los expresidentes, iban los exmillonarios, iban las personas diplomáticas, iba el príncipe de Inglaterra a tener niñas de 12, 13, 14, 15 años de edad, casi durante 10 años. Cuando en Florida comenzó la investigación, los mismos agentes del FBI rechazaron esto porque el gobernador les dijo: paren la investigación, porque el gobernador estaba involucrado también. Este es el mundo que vivimos. Un mundo donde los senadores, los diputados, todos, por la influencia que tienen y el poder que tienen, se venden. Y la justicia se detiene. Y la Biblia dice: serán algún día juzgados. Epstein murió, ¿verdad?, como un animal en una celda, en la misma prisión donde está el Chapo Guzmán. Creo que era vecino de Chapo Guzmán 2 o 3 celdas después de él, supuestamente que se suicidó. Pero sin embargo, Dios no puede escapársele absolutamente nada. Y finalmente vemos nosotros la corrupción total que existe en el mundo, porque el mundo será completamente devastado. La tierra maldecida, los sembradores desolados y la disminución de la raza humana. Dice Isaías capítulo 27, por eso la raza humana fue disminuida. Se acabó el estruendo, se acabó la alegría, no beberán ya vino, ni tampoco mezcal de Oaxaca. La sidra les será amarga a los que la bebieren. ¿Por qué? Porque quebrantado estará el mundo tarde o temprano. Llegará el mundo en que ya jijiji, jo, se acabó. Y si no llega a nuestra vida, llega cuando tú mueras. Cuando tú mueras. Cuando estés en el hospital, en la ambulancia. ¿Cuántos dicen de ustedes: bueno, cuando vaya en la ambulancia me voy a arrepentir? En la Biblia solo hay un hombre que pide perdón antes de morir. Un hombre que se arrepiente antes de morir y es perdonado: el ladrón junto a la cruz. Un solo hombre, para que podamos entender que de Dios no se burla nadie. La Biblia dice: cuando oigas su voz, no te endurezcas. Tú puedes decir: lo voy a pensar mañana, la semana que entra. ¿Cómo lo sabes? Mañana te endureces, mañana pasan muchas cosas. Vienen cosas, secretos. Vas a tener personas que te digan: no es cierto, no creas esto. Ahí está el diablo y los demonios atacando a la raza humana para desviarnos al camino de la autodestrucción. Cuando oigas su voz, ven a Jesucristo. Y finalmente dice la Biblia en el versículo 17 de Isaías 24: terror, foso y sed vendrá sobre los moradores de la tierra. Será quebrantada del todo la tierra, enteramente desmenuzada. Será la tierra en gran manera, será removida. Temblará la tierra como un ebrio y será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado y caerá y nunca más será levantada.
Acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra, o sea, los gobernantes en la tierra. Serán amontonados como se amontonan los encarcelados en mazmorras, y en prisión quedarán encerrados y serán castigados después de muchos días. La luna se avergonzará y el sol se confundirá, cuando Jehová de los ejércitos reúna en el monte de Sión y en Jerusalén y delante de sus ancianos, sea glorioso ante todos los que hemos seguido a Jesucristo. ¿A dónde se dirige el mundo? A su propia destrucción, pero sin embargo tenemos esperanza y tenemos la respuesta de Dios de que la gloria se acerca, y lo que hemos experimentado y los sufrimientos de este mundo no son comparables con la gloria que nosotros se ha de manifestar. La Biblia dice, en primer lugar, 3 consejos a todos los que ahorita siguen a Jesús. Número 1, no tengan miedo. Juan 14, crean en Dios, dijo Jesús el día antes de morir. Crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Voy a prepararle lugar a todos ustedes, para que cuando yo venga por ustedes, ustedes estén conmigo, porque los voy a llevar al lugar eterno, donde será inmarcesible, incorruptible para toda la eternidad. No tengan miedo. En el mundo vamos a ver, pase lo que pase, tenemos un destino glorioso. Somos peregrinos en el mundo, vamos de paso nada más. No te acongojes ni tengas miedo de nada de lo que venga ahorita en el mundo. Que viene la guerra mundial, que viene esto, que cayó el peso, que el petróleo por aquí, por allá. Nosotros tenemos un pastor que se llama Jesús. Y en lugares delicados pastos nos hará descansar. Y aunque andemos en valles de sombras y de muerte, no tendremos miedo, porque Él está con nosotros. Y su promesa es: nunca te dejaré, nunca te abandonaré hasta el final de tu vida. Y finalmente, tenemos que vivir para todas estas cosas puros de corazón, con la pureza en nuestra alma, sobre todo en el área sexual, que es el área donde actualmente hay un gran pecado y lo que está atacando a la raza humana. Dice Romanos 3, el apóstol Pablo, versículo 11, y esto conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño. Ya despiértate. La vida no es un país de Alicia en las Maravillas. La Biblia no es Pinocho, ni Cenicienta, ni Viviana tampoco, ni una telenovela. Porque ahora, más que nunca, nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. La noche está avanzada. Esto fue escrito hace 2000 años. Se acerca el día. Hagamos a un lado las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, borracheras, lujurias, lascivias, no en contiendas y envidia. Vistámonos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Y la Biblia termina en el libro del Apocalipsis, capítulo 21, con estas palabras: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, Él morará con ellos, ellos serán su pueblo y Dios estará con nosotros. Enjugará Dios nuestras lágrimas, ya no habrá muerte, ya no habrá llanto, ya no habrá clamor ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. He aquí hecho, me dijo, hecho está, yo soy el principio y el fin, el alfa y el omega. El que tenga sed, venga y yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. ¿Cuántos de ustedes quisieran en esta mañana venir a la cruz? Te invito a que vengas a esa cruz, donde Dios abrió sus brazos, su cabeza fue coronada con espinas, sus manos sangrando con los clavos, sus pies también. Fue azotado con un látigo romano que tenía más de 25 cordones mezclados con plomo y mezclados con huesos que se enrollaban en las víctimas, y el soldado romano le desgarraban completamente la espalda y el pecho. Cuando Jesucristo dejaron de flagelarlo,
no tenía pecho ni tenía tampoco, tenía todos los tejidos subcutáneos a flor de tierra. Estaba completamente ensangrentado y sobre eso le ponen una cruz. Se cae con la cruz, vino alguien, un africano, a ayudarlo a que la cargara. Y ya que lo levantan y cae sobre la caída de un crucificado sobre su cuerpo, hace que comience a dificultarse su respiración. Y en medio de esos sufrimientos, en lugar de victimizarse, Dios mío, ¿por qué me ha pasado esto? Y centrarse en sí mismo, comienza a gritar, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Sus últimas palabras fueron para nosotros. El Hijo de Dios. Juan, he ahí tu madre. María, ahí tu hijo. Forma la familia espiritual, porque todos los que me siguen son parte de mi familia, dijo Jesucristo. Y al ladrón que estaba junto a la cruz del lado izquierdo, le gritó al otro, ¿cómo es posible, verdad, que tú pidas perdón? Y le grita el ladrón que aceptó el perdón, estando en la misma condenación. Tú niegas todavía antes de morir que este hombre está pagando por algo que nosotros hicimos, el inocente por los culpables, el santo por los pecadores, para que pudiéramos conocer que Dios recibe a todos aquellos, porque en esto se muestra el amor de Dios, que siendo aún pecadores, así como estás en esta mañana, no me importa lo que hayas hecho, Dios te recibe, Dios te perdona, porque su sangre preciosa es más limpia que cualquier otra que podamos comparar. Y si tus pecados fueran como el carbón, como la blanca lana, vendrán a ser. Les pido a muchos de ustedes en esta mañana que vengan a la cruz con esta oración, con tu cabeza inclinada. Te damos gracias, Señor, Dios y Padre de Jesucristo, que nos has hecho renacer para una esperanza viva por medio de Jesucristo entre los muertos, para una herencia inmarcesible, indestructible, reservada para nosotros en los cielos, que somos guardados en el mundo por tu poder mediante la fe. Señor Jesús, gracias por tu muerte. Gracias por tu vida inmaculada, por tu santidad, por este amor eterno en que solamente nos pides que creamos que ese sacrificio que tú hiciste en la cruz es suficiente para perdonar todos absolutamente nuestra vida pasada y comenzar una vida nueva, siguiéndote hasta que nos llames a casa. Todos ustedes en esta mañana que el Espíritu Santo ha traído, porque no hay nadie en esta mañana que haya venido por accidente o por coincidencia, no. Tú tenías una cita con Dios. Dios te trajo a través de tu tío, de tu tía, de tu abuelo, de un amigo, sin que tú te lo pudieras imaginar, ni estuvieras consciente que Dios te iba a hablar en esta mañana a través de la Biblia y pedirte que te arrepientas de tus pecados, que ya no sigas en ese camino que has andado, que te vuelvas a Él y Él te dará el poder de vivir esa vida que tú no puedes vivir, ni yo tampoco, sin el poder del Espíritu Santo. Solamente dile, Señor mío y Dios mío, perdóname. Perdona mis pecados, porque en esa cruz creo que con tu sangre pagaste por ellos, que a los 3 días venciste y sacaste la muerte, y sacaste a la luz la vida, la inmortalidad, por medio del Evangelio, para que a través de estas buenas noticias que estoy escuchando, yo pueda decirte en esta mañana, Jesús, entra a mi vida, te necesito. Te necesito, Jesús. Ya no quiero vivir sin ti. Dame ese poder que no tengo y la promesa de la vida eterna que tú me das, para la corta vida que tenemos, vivirla para ti. Te doy las gracias y te lo pido en tu nombre precioso, Jesús. Amén.
¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones en el mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo continúe predicando el Evangelio de la gracia de Jesucristo, podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, pensamos y consideramos de una forma fiel el Evangelio, la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros con todas estas donaciones tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento, quiero que ustedes estén enterados, no tenemos una sola propiedad. Y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias, que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que hemos producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Behind the city's fame, echoes falling like the rain, like the rain. Lives are torn, hearts ache and churn. Through the darkness will we learn. Hopes once bright now fade away. Every step brings deeper gray. And close the blinds, hidden truths we have to find. Justice whispers through the trees, cold case files and mysteries. How long will this darkness stay? Will the light return one day? Who's behind the city's fame? Falling like the rain, lives untold.